Hola, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a De Cerca. Cuando hablamos de modernización del Estado, cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de una constitución que funciona, pero sobre todo cuando hemos hecho un cambio de un viejo Estado a un nuevo Estado, aparece una palabra que no es todavía una palabra con la que estemos muy familiarizados. Regulación. Un Estado regulador y no un Estado productor, ni un Estado que da órdenes, ni un Estado que planifica en el sentido clásico, aunque por supuesto hablaremos también de planificación en muchas direcciones. Un sistema de regulación que norma de manera distinta las cosas cuando hablamos de una sociedad en la que la empresa privada, en la que los servicios, en la que un conjunto de cosas funcionan de manera distinta al viejo capitalismo de Estado al que estuvimos acostumbrados durante tantas décadas desde 1952. ¿Qué significa regulación? ¿Qué significa en Bolivia el sistema de regulación? ¿Cómo funciona? ¿En qué partes está dividido? ¿Qué sentido y qué objetivos quiere conseguir? Para hablar de ello, qué mejor que invitar a uno de los superintendentes, una de las figuras claves del sistema de regulación, el superintendente de recursos jerárquicos, el licenciado Flavio Machicado, con quien hablaremos dentro de unos instantes para que estos arcanos, estas cosas medio difíciles de entender, puedan ser comprendidas por todos nosotros. Flavio, buenas noches, es un gusto tenerlo aquí en De Cerca otra vez. Estuvimos con usted y lo estábamos recordando hace 14 años, cuando el programa apenas nacía, en otra función y en otro momento histórico, ahora como superintendente de recursos jerárquicos. Debo decirle que es un título que en sí mismo ya parece una cosa incomprensible. Bienvenido y por favor, lo primero, explicar un poco qué es regulación, qué significa y por qué existe un sistema de regulación en el país. Muy buenas noches. Para mí es muy placentero retornar después de 14 años a un programa tan prestigioso como el que tiene usted, especialmente porque transmite a la opinión pública más que información, conocimiento. En circunstancias en que el Estado abandona el papel de ser un Estado empresario y podemos hablar en que la economía empieza a desregularse en el entendido de que son los actores sociales privados los que van a asumir la responsabilidad de ejercer la función de producir bienes y servicios. Nacen en nuestro país tres elementos fundamentales. Por una parte surgen empresas privadas, sociedades anónimas mixtas en rigor jurídico, que se hacen cargo de servicios públicos y que por lo tanto, por ser además bienes públicos como la electricidad, el agua potable, las comunicaciones, y además porque tienen una connotación monopólica en su funcionamiento, nace, digo, la necesidad de regular su funcionamiento. Regular su funcionamiento porque al producir bienes, estos tienen que ser producidos al menor costo posible, con la mayor eficiencia posible y asegurando la mayor calidad posible a fin de que el consumidor, y ojalá fueran todos los consumidores, reciban este servicio de manera adecuada. Y por eso nace un concepto de regular esa actividad, de intervenir en el acto de la producción de esa actividad con el fin de que se cumplan con estos objetivos. Pero el otro elemento, y ahí nace uno de los sistemas, que es el sistema de regulación sectorial, conocido como con la sigla del CIRESE. En el otro campo están los recursos monetarios o el ahorro de la sociedad, que al existir agentes que ahora la mayor en su totalidad son privados, antes los agentes eran públicos también, los bancos del Estado, el Banco Agrícola, el Banco Minero, etc. Estas instituciones intermediarias financieras, que no solamente se restringen a los bancos, también se restringen se amplían a las compañías de seguro y ahora con un mercado de valores a las sociedades anónimas que quieren transar recursos del público, el ahorro nacional. Digo, surge otro modelo que tiene que ver con la supervisión o la regulación de
el operador que va a intermediar la plata del público, el ahorro nacional, y lo que hay que controlar en consecuencia es que esos recursos sean adecuadamente utilizados en la función de intermediación. La plata no sea utilizada para fines personales de los banqueros, sino que cumplan con la función a la cual están orientados, y además de que al ser utilizados esos recursos sean de tal manera garantizados que puedan ser devueltos nuevamente al depositante que ha confiado ese ahorro en manos de una entidad financiera. Pero surge otro campo que es también este es el sistema de regulación financiero, que es el CIREFI. Pero surge otro campo y ahí digamos el desarrollo es mucho más incipiente todavía, pero que tiene que ver con otro bien público, que es la preservación de los recursos naturales renovables, de modo que cuando estos son entregados a manos privadas, sean bosques, sea tierra, recursos naturales renovables, la tierra es uno de ellos, estos agentes, estos actores sociales administran esos recursos con un criterio de sostenibilidad y de preservación del medio ambiente. Y ahí surge el tercer elemento, el tercer sistema regulatorio, que es el sistema de regulación de recursos naturales renovables, cuya sigla es mucho más complicada que las otras dos, que es el famoso SIRENARE, ¿no? Entonces, podríamos decir, para colocarlo en una manera muy sintética, el sistema regulatorio trata de controlar que los agentes privados que otorgan bienes públicos, que administran el ahorro de la población y que explotan los recursos naturales renovables de la sociedad, se haga dentro de los marcos de la racionalidad económica en el ambiente de un mercado de libre competencia. Para poner algunos ejemplos, el CIRESE, el Sistema de Regulación Sectorial, tiene, por ejemplo, la Superintendencia de Hidrocarburos o la Superintendencia de Electricidad. El CIREFI tiene, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos. Claro. Y el SIRENARE, la Superintendencia Forestal, por ejemplo. Exactamente. Ahora, usted tiene una caracterización, que es Superintendente de Recursos Jerárquicos. ¿Cómo encaja dentro de estos tres sistemas de regulación su superintendencia y la otra que se denomina Superintendencia General? Bueno, aquí en primer lugar no nos debe preocupar la semántica. En realidad lo que ocurre en cada sistema es que hay superintendencias que operan con los agentes, los actores sociales, en una relación directa, en el caso concreto de la Superintendencia de Bancos, con los bancos o las entidades intermediarias financieras, o en el caso del CIRESE, como hemos mencionado, a una de ellas. Estos operadores, estas superintendencias sectoriales que operan directamente en la función reguladora para la aplicación de las normas que existen al respecto, pueden en algún momento determinado, sea porque la superintendencia no entendió o aplicó la norma inadecuadamente, o porque el superintendente aplicó su discrecionalidad más allá de lo que la norma lo dice, o porque los operadores actuaron inadecuadamente en contra de la norma y en consecuencia los superintendentes los castigaron con una multa, con una prohibición, con una suspensión temporal. Cuando ocurren esos conflictos, en el sistema regulatorio, por estar embarcados dentro de la lógica del derecho administrativo, tienen la posibilidad los operadores de pedirle a ese superintendente que aplicó la norma mediante una resolución que causa estado, dice, le pueden pedir la revocación de su medida con el objeto de resolver el problema y subsanar el conflicto de intereses que pueda haber. Eso se llama, dentro de nuestro sistema, un recurso de revocatoria.
revoque, señor superintendente, su medida porque no es correcta o por X o Z motivos. Si el superintendente no revoca porque considera que aplicó en justicia la norma, dentro del concepto del sistema regulatorio existe una nueva instancia de apelación, como cuando, haciendo un paralelo en la justicia ordinaria, ante la determinación de un juez se puede ir a un tribunal superior. Correcto. En este caso estamos hablando de un recurso jerárquico, por eso el nombre del recurso jerárquico a la autoridad correspondiente, que en el caso del CIREFI tiene el nombre de superintendente de recurso jerárquico, y en el caso del CIRESE tiene el nombre de superintendente general. Antes el superintendente del sistema de regulación financiera también se llamaba general, y podemos explicar por qué ahora ya no se llama general. Pero para concluir con la idea, aquí de lo que se trata es de que dentro del concepto que estamos manejando de sistema, el ciudadano, porque es posible que un ciudadano también pueda recurrir a lo mismo, o el operador, tiene la posibilidad de recurrir a una instancia jerárquico superior en la vía administrativa, nosotros somos administradores, para reclamar la situación. Si acaso eso no lo satisface, ya se pasa a otro momento, que es la vía contenciosa administrativa, que ya es otro trámite en la vía del Poder Judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Lo importante en todo esto, que el operador o el ciudadano que pueda haberse sentido afectado, porque esto es válido para terceras personas, puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia una vez que agotó la vía administrativa. De ahí es el papel del superintendente de recursos jerárquicos. ¿Con qué sistemas tiene usted que ver? ¿Solamente con uno de los tres? Con uno de los tres. Yo soy la cabeza del sistema de regulación financiera. ¿Y el superintendente general con los otros dos? Con el sector, el CIRES, pero como... ¿Y qué pasa con el Sirenare? El Sirenare, desde su creación, no ha tenido un superintendente general, porque nunca ha sido nombrado un superintendente general. O sea, está vacante, digamos. Está vacante, ¿no? O sea, hay un superintendente para cada subsector. Exactamente. Se le ha dado esa función al superintendente general. Por ahora. Por ahora. Ajá. ¿No? Este sistema, el sistema regulador, fue creado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en virtud de que ese gobierno generó los cambios que establecieron capitalización, etcétera, todo lo que sabemos. Pero su estructura no era exactamente la estructura que hay ahora. Una vez el gobierno del presidente Banzer, se hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, se fundieron en el CIREFI algunas de las superintendencias que tenían independencia y que ahora dependen de una sola. ¿Cuáles fueron las razones conceptuales? Y una de las creaciones fue precisamente su superintendencia, la de recursos jerárquicos, que no existía. Explíquenos por qué el cambio, cuál es conceptualmente lo que explica el cambio. Yo diría que hasta la fecha hay dos momentos históricos que es importante reflejar, además en este importante programa. Uno es que la regulación existió desde el año 1928, desde luego, con la regulación de los bancos, la famosa misión Kemmerer, que empezó a modernizar el Estado en todos los países del continente. Se tuvo que esperar mucho tiempo para el año 1975, recién, muchos años después, salga la ley de entidades aseguradoras. Y eso era un sistema de regulación. Cuando viene el gobierno del MNR, del doctor Paz, con la desregulación de la economía y luego con el proceso de capitalización de la empresa pública, surge el sistema regulatorio. Ahora bien, en el caso concreto de este gobierno, se encontró con que en el CIREFI, en el sistema de regulación financiero, uno de los problemas que se observaron es que el superintendente general que existía como tal, al igual que el CIRESE, además de ser el encargado de administrar el recurso jerárquico, que es la función básica de este superintendente,
tenía la función de fiscalizar el funcionamiento de las superintendencias sectoriales, como todavía existe en el caso del CIRESE. Este problema generó en los hechos un conflicto de intereses y el superintendente general pudo haber sido, y fue en los hechos en algunos casos, juez y parte, lo que planteó la necesidad de aislar en un sistema financiero tan sensible a la instancia jerárquica de la instancia sectorial. Y por lo tanto al superintendente general se le quitó la función de fiscalización para evitar justamente este problema. Pero además, este superintendente general, como existe todavía en el superintendente general del CIRESE, tenía la función de controlar la administración del sistema regulatorio sectorial, que era otra función, tenía 3 funciones. Y en la reforma se decidió, de acuerdo al espíritu de la ley, que esa función de introducirse en el manejo organizativo limitaba la capacidad de autonomía que debían tener las superintendencias. En consecuencia, tenía demasiado poder, es un poco el concepto. En consecuencia, pero era un poder que entraba en un conflicto, porque el poder no lo perdió. Su función esencialmente es ser un árbitro o ser una instancia de apelación que debe ser puramente, químicamente pura, porque cuando esa instancia se da, nosotros actuamos de puro derecho, o sea que no conversamos con las partes, no el superintendente sectorial pasa a segundo plano, ya no es más el actor del proceso, sino el superintendente de recursos jerárquicos. Y por lo tanto, el hecho de haberlo aislado le da una gran fuerza juzgadora para que pueda cumplir ese papel con mucha más claridad. Indudablemente, el hecho de que las superintendencias tengan una plena libertad administrativa también ha logrado que esa independencia que se planteó en este esquema nos lleve a una relación entre superintendencias en el nivel que corresponde a cada uno en nuestro papel. Usted mencionó el papel o el carácter, digamos, de fiscalización. ¿Quién tiene ahora esa tarea de fiscalización? Bueno, en realidad en el principio es que cada superintendencia, al ser entidad autónoma y a ser en realidad una entidad autárquica, ¿no? El que fiscaliza el manejo de los recursos es la Contraloría de la República. Y el que fiscaliza en la práctica y en los hechos alguna actuación que pudiera ya contravenir en el campo de un delito es el Parlamento. Otro elemento importante que sobre todo en los días duros y polémicos, por ejemplo, de la cancelación del bono sol, se argumentó como razón que explicaba el cambio de la estructura del sistema de superintendencias era de tipo político. Son los superintendentes, para ponerlo en términos populares, hombres de Goni. Responden a Goni y hay que eliminar ese cordón umbilical. Y la superintendencia, particularmente de pensiones, era muy conflictiva en el tema del bono sol. ¿Hay elementos políticos que explican en algún caso ciertos cambios que se han producido? Bueno, siempre tienen que haber elementos políticos porque la sociedad es de hombres. Pero yo creo mujeres, dirían las feministas. Y mujeres. Pero yo creo que primó acá un criterio absolutamente de racionalidad administrativa. Porque resulta que pensiones, seguros y valores tienen una concomitancia entre sí. Porque todos los recursos excedentarios de pensiones tendrán que ir al mercado de valores. Y todos los recursos que administra el sistema de seguros tendrá que ir a transarse, porque tienen que ser muy cuidadosamente transados, en el mercado de valores. Esa es la idea. La idea es que la capacidad excedentaria de estos dos grandes sectores tienen que vertirse en un mercado de capitales, digamos así.
para que el funcionamiento tenga cierta racionalidad, porque si no, no sería posible entender cómo pensiones capitaliza la cuenta individual de cada persona, ni cómo seguros puede capitalizar también las rentas que paga. En consecuencia, lo que hubo fue la tendencia a unir tres entidades que tenían concomitancia entre sí en una sola racionalidad administrativa. Hoy día en Inglaterra la tendencia es, y ha surgido, es la unión de todo el sistema regulatorio en una sola estructura. Obviamente, en nuestro país, unir esto con la superintendencia de bancos y entidades financieras hubiera sido catastrófico, porque además tiene mucha relación. Mientras en nuestro país los bancos son dueños de compañías de seguros, en el mundo las compañías de seguros son dueñas de bancos. O sea que eso no explica un poco el fenómeno, pero es nuestra propia debilidad y desarrollo institucional que nos ha llevado o que ha llevado a la ley, diré, porque ese fue el concepto, a la unión de tres entidades por el momento y dejar de bancos y entidades financieras en su particularidad. Entonces quedan dos en realidad. Ahora son dos superintendencias. Y el trabajo que tiene el superintendente que unió las tres es harto difícil, por cuanto cada superintendencia todavía sigue siendo un compartimiento estanco y va a costar una unión de un punto de vista administrativo y metodológico. Mecanismos, que esto es muy importante, de elección y nombramiento de los superintendentes y además su periodo de mandato. ¿Cómo es? Bueno, el mecanismo no ha cambiado. Los mecanismos de los superintendentes están fundamentados en la práctica de que el Senado proponga una terna, y en el caso de los superintendentes generales, o en mi caso específico, con el nombre específico que le han puesto de recursos jerárquicos, que resulta bastante complicado, y concuerdo con usted en darle una explicación, espero que ahora haya quedado claro, sí, ¿no? Es por un periodo superior. O sea, la idea es que los superintendentes... El Senado le presenta terna al presidente de la República y el presidente exige. Perdón. En el caso de los superintendentes sectoriales tienen un periodo de 6 años, siempre un año superior al periodo presidencial. Para que no haya una vinculación muy estrecha. Se supone. Y 8 años para los superintendentes general y para los superintendentes de recursos jerárquicos, para que además supere también al fenómeno de los superintendentes sectoriales. Estamos conversando con el licenciado Flavio Machicao, superintendente de recursos jerárquicos. Cuando volvamos, un tema muy sensible. ¿Hay verdadera autonomía en el sistema de regulación del Poder Ejecutivo? ¿En qué medida verdaderamente estamos hablando de un sistema independiente? ¿En qué lo beneficia o lo perjudica a usted como usuario? ¿Es verdad que si usted tiene un conflicto, por ejemplo, de tarifas, aunque no es el tema específico del sistema financiero, la superintendencia puede favorecer o debe favorecer al usuario en el caso de la luz o de la electricidad? ¿Qué pasa con el mecanismo de regulación y la aplicación de un tipo de derecho distinto al que conocemos del sistema judicial? Este y otros temas cuando volvamos.